En el poder de la voz, Juliana Rueda. Juliana nació en Bogotá, es ingeniera de sonido. Hace 15 años creó en Barcelona Mute, un estudio de producción de audio centrado en proyectos audiovisuales. En 2012 comienza a producir audiolibros para la editorial Penguin Random House. Desde Mutebooks se ha puesto voz a bestsellers como La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, o Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, por citar solo algunos. En la actualidad, Mutebooks es una referencia internacional en la producción de audiolibros de habla hispana con la calidad como sello distintivo. Hasta la fecha, Mutebooks ha producido más de 1000 audiolibros. Querida Juliana, bienvenida. Hola Ángel, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar conmigo y compartir un poco de tu tiempo, que ya sé que estás bastante ajetreada con la producción. Bueno, Juliana, ¿cómo fue lo de tu pasión por los audiolibros y tu incursión al sector de los audiolibros? Porque siendo ingeniera de sonido, el mundo audio lo controlabas, lo conocías, pero claro, específicamente el mundo audiolibros, ¿por qué llegó a ti? ¿O tú llegaste a él? No, por casualidad. No, llegó a mí, llegó a mí. Yo estaba desde chiquita, yo quería estudiar sonido para cine. Era mi intención y mi propósito. Y cuando fundé Mute, que era, pues, que es un estudio de grabación, la idea era en algún momento terminar trabajando en cine, o sea, estudié ingeniería de sonido, pero siempre con énfasis en sonido para Ujú, cine. Y fue a través de un cliente al que le hacía proyectos de publicidad que llegó la posibilidad de hacer un piloto de un ujú. nuevo formato, que era el audiolibro. Entonces, en ese momento, como buen emprendedor, se dice que sí a todo. Empecé a grabar el primer audiolibro y se me hizo supremamente difícil todo, las horas de grabación, la ejecución de una sola voz, haciendo todas las voces y todos los personajes. Y ahí se despierta como una inquietud, porque cuando empecé a hacerlo dije, "Uy, esto es muy difícil, pero también me pareció fascinante". Y yo soy muy metódica, a mí me gusta como aprender a hacer las cosas bien antes de empezar. Decidí buscar en Estados Unidos a alguien que me enseñara, porque en Estados Unidos de largo, yo vengo de Latinoamérica, la industria del audiolibro lleva funcionando muchos años y muy, muy bien. Entonces yo Ujú. dije, en la meca de donde se hacen los mejores audiolibros, tiene que haber alguien que me enseñe a producir. Entonces empecé a ver videos, a mandar mails, a contactar gente. Y en ese proceso, un director de audiolibros me contestó, un director de audiolibros muy top, que yo no me lo, Ujú. yo me pinchaba como en plan, este señor me está poniendo atención. Y él me contó que él no tenía ningún curso, pero que él era director y que lo que podíamos hacer era un uno a uno Ajá. semanal mientras yo iba produciendo y podíamos generar como esta cátedra privada. Y yo no me lo podía creer. Yo le dije, claro que sí, estuvimos trabajando juntos casi 8 meses, y él me enseñó realmente cómo entender la magia del contar historias en voz alta. O sea, que no era un proceso de sentarse a leer y ya está, sino que había un trasfondo de decodificación muy intenso por parte del actor, de cómo se debía entender el texto para que él fuera capaz de transmitirlo en voz alta. Y entonces ahí ya me chiflé por el producto, o sea, me enamoré y ya está. O sea, realmente ahí cambió todo y dejé el cine. O sea, me olvidé. A O tomar sea, viento el cine. pero porque realmente encontré el elemento. Ajá. Estoy feliz, sí. Y entonces aterrizas en Barcelona, te montas el estudio. No, yo ya llevaba varios Ah, años aquí. Yo llegué a ah, Barcelona en 2003 y Mute lo fundé en 2010 y el primer audiolibro lo empecé a hacer en 2012. ajá. 2012, han llovido unos cuantos Han años. llovido unos cuantos 13 añitos. años y según te indicaba al principio, unos 1000 libros. Bueno, yo creo que Aprox. más, ¿eh? O sea, ya llega un momento donde es verdad que no sé ya la cuenta, pero yo creo que hemos producido más de 14.000 horas de audio real, ¿eh? Son unas Sí, sí, cuantas, sí. unas cuantas horas. Oye, decía también al principio en la presentación que la calidad, habéis hecho de la calidad un sello distintivo, porque mira, creo que en el mundo de audiolibros hay mucho, hay demasiada producción que no tiene un resultado, yo diría que óptimo o ideal, ¿no? Entonces yo creo que vosotros sí que habéis conseguido
desmarcaros en este mercado que está en plena expansión y ahora hablaremos un poco de Sí. cómo ves tú el mercado actual del audiolibro, pero creo que os habéis conseguido desmarcar contando primero con voces muy bien seleccionadas y luego haciendo un cuidado, un trabajo muy esmerado. Es decir, que habéis puesto el foco en cómo contar mejor esas historias para cautivar al oyente lector, ¿no? Esto lo tenías claro, ¿no? Sabías que tenías que diferenciarte. Bueno, yo tomé o sea, por eso te digo que yo creo que va muy en la personalidad de quien empieza algo, ¿no? Eh, yo no sé si para bien o para mal, pero he sido muy perfeccionista desde chiquita. O sea, me cuesta hacer algo que si yo luego vuelvo a él y no me gusta, me genera como nerviosismo. Entonces, cuando vi el potencial que había, cuando escuché, porque Paul me hizo escuchar muchas cosas, cuando vi realmente el potencial del producto, cuando yo lloraba, me reía, completamente vibras a través de una historia narrada en voz alta por un buen actor, entonces ahí defines tú tu producto. O sea, yo quiero esto. ¿Y esto cómo se logra? Que fue lo que él me dijo. Esto se logra contando con grandes actores. Entonces, el primer punto de partida fue ir a por los mejores. Claro, en ese momento yo me acuerdo diciéndole a Jordi Buchaderas, esto es súper distinto a cualquier cosa que hayas hecho, pero te va a encantar. Y él me decía, no, eso que tú me estás pidiendo, eso no se puede hacer. Y yo, sí se puede hacer, pero tienes que, o sea, Cambiar el chip, ¿no? cambiar completamente tu chip. Y, wow, me acuerdo ese primer libro fue súper complicado, o sea, tardamos una eternidad en grabar Los Pilares de la Tierra, que también pobre, el primer libro que le doy. Yo dije, este no me vuelve a hacer un libro en su vida. Sufrió mucho No, el no, no, amigo, no. ¿no? Es que es muy difícil, o sea, cuando alguien realmente se toma la disciplina desde lo que la disciplina requiere, es un reto muy difícil. Por eso te digo, es todo lo contrario a sentarse a leer y ya. O sea, tú tienes que estar en un Con todos, estado de todos tus conciencia en el sentidos. Mm, presente mm. para ser capaz de entender en todo momento lo que está sucediendo. Y un libro es como una partitura. Todo el rato sucede algo o está hablando alguien distinto. Entonces, claro, tienes que tener una capacidad de desdoblamiento inmediata y eso agota mucho. O me acuerdo Nuri Medella, que esto lo he contado muchas veces, su primer audiolibro fue Orgullo y Prejuicio, claro, 5 hermanas en una edad de un año de diferencia cada una, o sea, que realmente la voz como tal, la voz, pues podría ser muy similar, pero cada hermana tiene un rango de característica tan específico que Claro. ella me decía, no, yo no te voy a hacer 5, o sea, es inviable que yo te puedan actuar 5 personas hablando entre ellas y que las podamos diferenciar. Y yo le dije, no, 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 te lo juro Que se que puede. se Sí puede. se Entonces, puede. era un poco a, convencerlos de tener como hacer ese acto de fe de Sí. que sí se lograba, obviamente, pero es lo que te digo, pero partíamos de unas aptitudes, o sea, son grandes actores, son actores que entienden la interpretación desde un lugar interior, no solamente la voz, porque eso también fue algo importante, Sí, que no es la voz. claro, hablas de actor, interpretar. Bueno, también hablas de actuar emociones, más bien, ¿no? Actuar emociones, ¿no? Exacto. Ese es el O término sea, a lo el mejor, ¿no? gran narrador de audiolibros, porque es que yo lo he visto en directo, es ese que es capaz de entender que debajo de esta frase hay tristeza. Y entonces te la narra de la tristeza. Aquí ya cambia y va la alegría y te lo cambia. Entonces te va generando como una atmósfera Ujú. cambiante que está completamente ligada a las necesidades del libro. Entonces ahí es como, yo siempre he dicho que es como si le pusieras las gafas a un miope. Entonces todo cobra sentido y ves cada línea de la narración. Entonces ahí es que es ¿Tú, fantástico, entonces ahí se tú genera el dirías, tú cambio. dirías, como también digo yo cuando hago algún entrenamiento e intento dar un poquito de pautas acerca de cómo abordar un texto y darle vida, ¿no? ¿Crees que como yo que es lo más complejo que puede abordar un profesional de la locución, de la voz o un actor de voz?
Y una vez oí a un actor británico decir que la narración de audiolibros era el culmen para un actor, porque como actor él era el responsable de hacer el narrador a los abuelos, a los niños, a las chicas, a los malos, a los galanes, a todos. Y en su responsabilidad como actor tenía que dejarle claro al oyente quién habla, en qué momento habla, cómo se siente, dónde está, qué está pasando, Mm. de qué estoy hablando, ¿sabes? Entonces eran muchos frentes que como actor tenía que abordar, mientras que si está en teatro, él solo se tiene que preocupar de su parcela, o si Ujú. estás doblando de tu take, mientras que aquí eres el responsable Mm. de un todo. Entonces Ya, que ya. realmente el audiolibro era el culmen. El audiolibro más complejo, aparte del primero que hiciste, que te costó sangre, sudor y lágrimas, aparte de ese, ¿algún otro libro que dices tú, este ha sido un trabajo de órdago, un trabajo descomunal? He tenido varios que han Varios, sido ¿no? como... Trainspotting fue muy difícil. Era un libro a 8 voces, primero, pero la jerga del autor era muy compleja y había momentos en donde el autor refleja pasajes de viaje de drogas. Claro, o sea, que visualmente entendías la psicodelia, pero eso traspasado a la oralidad era mucho más complejo. Entonces, y no podíamos pasarnos para que pareciera como una parodia. Entonces era como encontrar ese equilibrio. Me acuerdo que había una página entera sin un solo espacio entre letras ni puntuación. Uf, Y el actor tenía que leerlo buah. sin parar y ir decodificando las frases. Súper difícil. Mm. Luego me acuerdo la zona de interés, maravillosa, pero tenía mucho alemán entre medio de las intervenciones. Entonces, claro, para no romper la narrativa, tienes que parecer que hablas alemán, porque es que si no me... Y para el autor era súper importante, porque el lector nunca podía olvidar que estábamos en la Alemania nazi. Entonces era importante mantener las Ya, frases en ya, ya. alemán porque era un polo a tierra, no te vayas, no es una historia, no es ficción, esto pasó. Y yo creo que el uso del alemán me reconducía a donde estaba. Entonces, claro, mete ese alemán en la mitad para que suene orgánico. A mí también me pasó con este Vernon Subutex, que creo que fue, sí fue con vosotros, y que había muchas cosas en francés y me costó lo mío. Bueno, sí me costó lo mío. Bueno, ¿qué te voy a contar? Entonces, Dune, y- con la mano de palabras que hay. Es que, claro, hay muchas dificultades técnicas a veces en el audio que te encuentras y tienes que ir surfeándolo para que la narrativa no se rompa. Oye, oye, Juliana, y has hablado de un producto con 8 voces, ¿no? Dices, pero ¿por qué la mayoría de los audiolibros se hacen con solo una voz? ¿No sería a lo mejor, incluso para la experiencia del oyente, mejor incluso poder oír voces No. diferentes? Esto lo manda el libro. Este era un libro a 8 voces porque había 8 primeras personas que, o sea, cada capítulo estaba narrado por una Mm, persona diferente. Entonces, tú tienes dos opciones de producción. Tú puedes hacer una ficción dramatizada, que es más similar, digamos, a la radionovela. ujú, Entonces ahí tienes un narrador y luego cada intervención es por un personaje diferente. Digamos que ese es otro producto. Pero tú cuando lees el libro lo lees en la voz narrativa de quien narra la novela, ¿no? ujú. Entonces, realmente es el autor el que decida cuántas voces es su libro. Entonces, si el libro pasa todo el tiempo por una tercera persona, es una voz. Pero si el libro pasa por una tercera y una primera persona, pues debería ser un libro a 2 voces. Ajá, Entonces, tú como productora tienes que determinar realmente cuáles son las necesidades de la producción. ujú. Ok, oye, estoy leyendo últimamente que el sector de los audiolibros sigue viviendo un momento esplendoroso. ¿Tú compartes esa idea, esa percepción, o crees que no es tan así? ¿Cuál es tu visión sobre cuál es el punto actual del sector? No, sí, sí hay un crecimiento, o sea, eso es innegable, hay un crecimiento, hay un poco de locura desatada también, de prisas y velocidades y ganas de crecer, pero al mismo tiempo también hay un momento de oportunidad. El sector internacional está Ujú. pensando a fijarse en el español, o sea,
Sí estamos en un momento de crecimiento, pero está pasando todo como muy rápido. Todo va a velocidad de vértigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la incursión de la inteligencia artificial que a mucha gente, bueno, la verdad es que la influencia de la IA es transversal, ¿no? Yo creo que es una revolución industrial en toda regla y que afecta Total. a muchísimos sectores. Evidentemente el vídeo y por supuesto el audio. Y dentro del audio, ¿a ti qué te produce la llegada de la IA? ¿Una A ver, sensación como de temor ante lo que puede llegar a emular la IA? ¿Es una oportunidad, es un reto, es un estimulante, es una amenaza directamente? eh, yo creo que es, bueno, es una realidad que ya está y ya llegó y no se va a ir, ¿vale? Yo creo que es una oportunidad donde hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que estamos en un momento donde es súper importante crear estándares, o Ujú. sea, que si se va a usar la IA se haga con pies y cabeza. Es muy importante, digamos, algo de lo que yo me siento muy tranquila es las dos vertientes creo que van a convivir, o sea, va a seguir produciéndose con humanos, pero hay una oportunidad en la producción con IA. Y es muy importante dejar claro cuál es la propuesta de valor que tú das en esta producción humana. O sea, qué es lo que haces que se diferencia del otro producto. Dejar eso como muy, muy claro. Y en este nuevo producto, cómo la estructura de una noción de producto se puede introducir en la producción con IA. O sea, que la gente no se puede volver loca porque si no vamos a inundar la industria de porquería. O sea, tiene que ser una revolución, pero con cerebro. Mm. Hombre, yo tengo mi opinión al respecto. Creo que la IA efectivamente va a alcanzar cotas, puede que ahora mismo inimaginables, ¿no? En cuanto a emular la voz humana, ¿no? Pero fíjate, la emocionalidad, ¿no? Eso que decíamos antes de actuar emociones. eh, Cosas como, por ejemplo, el doble sentido, la ironía y la capacidad espontánea del actor de voz, ¿no? De darle en cada momento al texto lo que pide en ese momento. Y yo, francamente, sigo pensando, lo mismo soy muy inocente, ¿no? Pero sigo pensando que una máquina, por muy bien entrenada que esté, no llegará hasta ese A punto, ver, porque es habrá el punto humano, ¿no? competencias, claro, a ver, habrá momentos donde la máquina hará cosas impresionantes, pero por eso te digo, yo creo que a veces lo digo y no sé si es muy fuerte y tal, pero, o sea, el mediocre tendría que estar un poquito asustado porque probablemente la IA Le va a quitar el le sitio. va a quitar el sitio. Pero si tú eres un profesional que tiene claro las necesidades del producto, la formación, el mejorar cierta, o sea, Mm. que tu interpretación en todo momento está dando una propuesta de valor, Mm. ahí hay un nicho, porque por eso es lo que yo te digo, las editoriales no es que vayan a dejar de producir con humano, pero es verdad que se abre una posibilidad de escalar el producto mucho más rápido, pero habrá un nicho para Sí, esta producción yo cuidada. sigo pensando en que la excelencia va a tener premio. Y si eres Yo también creo. excelente, creo que siempre habrá un mercado para la excelencia. Entonces, me da paso para la siguiente cuestión, querida Juliana. ¿Qué necesita alguien para postularse como narrador, narradora, como contador de historias? Porque estás hablando constantemente de actores de voz, actores de Primero, doblaje, pero ¿cuáles son los requisitos, las cualidades que alguien que quiera meterse en este mundillo necesitaría cumplir sí o sí? primero, tener una carpeta de interpretación encima. O sea, la voz por sí sola no me dice nada. Tú puedes tener una voz muy bonita, lo que quieras, pero si no eres un buen intérprete, el audiolibro es muy difícil. O sea, te quedas sin herramientas al personaje 3 que entra en escena. Otro, tener una excelente lectura en voz alta, entender el texto, entender la sintaxis. Y yo a veces me encuentro gente que es como, pero ¿por qué me estás cerrando esta coma? Me estás rompiendo la frase aquí que me estás contando. O sea, es que no entiendo, no tienen ni idea de lo que me están diciendo. Entonces, yo doy un par de clases en una escuela, nada, una clase al final del curso, y me encontraba con esto constantemente, gente que no sabía leer en voz alta. Yo le decía, a ver, estás haciendo
taller de audiolibros. Yo dije, ¿de qué me estás hablando aquí? No, no, ¿de qué me estás hablando aquí? En esta frase, ¿de qué me estás hablando? No tienes ni idea, o sea, no estás poniendo atención. Entonces, claro, tienes que ser un buen lector. Y tercero, tienes que haber oído audiolibros, porque hay gente también de, bueno, es que nunca he escuchado un audiolibro, pero quiero hacer audiolibros. Eso por un lado. Y luego otro dice, no, no, es que me gustan los audiolibros y tal, pero lees. No. O sea, ¿verdad? No, tiene que ser un buen lector. Claro, tienes que ser un lector Un buen enfermizo, te lector. diría yo. Te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar la lectura, punto uno. Y luego ya veremos si reúnes cualidades, ¿no? Mm, Bien, entonces, según tú, para resumir ya, que no te quiero quitar más tiempo, Juliana, el sector vive un momento muy, muy chulo, ¿no? Yo creo que, como tú dices, la IA es un actor que va a participar, pero bueno, con el que se va a convivir, pero sí, que siempre habrá una oportunidad para las productoras y para los profesionales que, como tú y como Mutebooks, estéis, digamos, marcando diferencias, ¿no? Haciendo de la calidad un sello diferencial, ¿no? Esto sí. siempre va a ser una ventaja, ¿no? Competitiva. Hombre, yo al final sí, sí, porque realmente es una lucha, o sea, hay muchas productoras, hay mucha gente narrando audiolibros, o sea, eso es como los juegos del hambre. Es complejo y entonces ese te lo hace por 100, pero entonces el de al lado te lo hace por 50. Entonces al final es como producir audiolibros es una tarea compleja, de muchas horas, es difícil. O sea, yo he trabajado con actores que digo, madre mía, es que lo que estás haciendo ahí es muy difícil. Yo creo que no se le da el valor real Claro. que hay detrás de una obra de audio real. Entonces, es importante también que como industria entendamos cuáles son Ujú. las necesidades del formato, ¿no? Que no es sentarse a leer en lo más mínimo, que la gente sepa lo que está dando a la hora de... Por ejemplo, para que la gente que desconoce completamente, una producción, por ejemplo, que me acaba de encargar, por cierto, la compañera, la tercera entrega de Dune, las leyendas de Dune, y me ha dicho, son 23 horas, ¿no? de audiolibro, y esa es la grabación real, ¿no? Entonces, para hacerlo ya me ha dicho, mira, pues vas a tener unas 7 semanas en la grabación, ¿vale? Para que la gente se haga una idea, ¿cuántas horas lleva en total la producción de un audiolibro? Porque claro, pasa porque lo grabe yo, Multiplica por 3. pero pasa O porque luego sea, son revisen. 27 por 3 tuyas, 27 por 3 del editor, porque luego hay que poner retakes, taca, taca, ta. 27 del revisor, luego tenemos que revisar, masterizar, o sea, son muchas horas. Muchísimas horas. Más largo que un día sin pan, que se dice en mi Sí, pueblo. sí, sí. Sí, oye, y otra cosa que también quería comentar antes de terminar. Tú además has sido una adelantada, porque has creado un software incluso de grabación que es la bomba. O sea, es un software de grabación, lo digo porque lo disfruto y lo aprovecho, ¿no? Ese software permite que se pueda grabar en cualquier lugar, cumpliendo evidentemente unos requisitos técnicos, ¿no? Pero ahí ha sido también una adelantada, ¿no? Creando un software de grabación en remoto Una que motivada. permite, que permite que se vaya grabando en la nube, que la edición se pueda hacer poco a poco en remoto, o sea, una adelantada, sin duda. No, porque la pandemia, yo llevaba mucho tiempo diciendo cómo escalo, cómo escalo, cómo escalo y no encontraba la forma y la pandemia realmente me lo puso ahí en bandeja, porque fue, igual el remoto, tengo mi equipo allá, tengo mi equipo acá, lo centralizo todo y fue realmente el ver la oportunidad que se generó en la pandemia y bajarlo a un sistema de trabajo. Y realmente Ears es lo que nos ha permitido escalar y poder optimizar los equipos de Los procesos, trabajo claro. que están en Mm. en las dos latitudes, porque yo tengo el estudio también en Colombia. Entonces esto me permite distribuir muchísimo más eficiente la producción. Bueno, y has triunfado porque el software además va fenomenal. O sea, al principio, pues, como todo, las pruebas iniciales, pero ahora mismo que ya no sé cuánto tiempo lleváis con el sistema, 3 años o por ahí Sí, aproximadamente. sí, 2, 3 años. Y ahora mismo es una cosa loca, o sea, va fenomenal, prácticamente no se cuelga, o sea, es una cosa fabulosa. La verdad es que hay que darte la enhorabuena a ti y al equipo que ha estado Bueno, detrás. hoy día 1 de octubre, que igual esto se publicará otro día, pero acabamos de ser nominados como mejor empresa de proceso y tecnología en los premios del Digital Publisher Association. Vaya.
y los premios, o sea, los finalistas, los ganadores los publican en la Feria de Frankfurt, que es como el evento del año Ah, editorial. mira. Estamos de De celebración. enhorabuena, sí, tanto que sí. O sea, no, Sí, yo creo que puedes estar más que satisfecha de cómo estás desarrollándote y cómo estás, pues eso, con ese emprendimiento, haciendo un trabajo de gran calidad y haciendo un trabajo en el ámbito de la cultura que yo creo que merece el aplauso, ¿no? Porque no, solo hay que gracias. entrar en la página web de Mute Books para ver, pues es un repaso de algunos de los trabajos que habéis hecho y francamente, como os decía al principio, la calidad es lo que es el sello que os define y que os diferencia dentro de un mercado en el que hay muchísima competencia. Imagino que también tú Sí. estás todo el día oyendo con ojo, con sentido crítico y con oído crítico y oirás cosas que te chirriarán los oídos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, y bien neurótica que soy, entonces a veces digo, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Y dices, bueno, pero sí. Bueno, todo Bueno, el pero mundo, como en todo, porque mira que en música uno oye cosas que dices, claro. madre mía, ¿esto quién lo escucha? Y luego ves a tu hijo cantándolo y dices, Bueno, todo el mundo tiene derecho a existir y a exactamente, intentar ganarse el exactamente. sustento. Oye, Juliana, pues ha sido un verdadero placer tenerte en esta serie de entrevistas del Poder de la Voz. Creo que nos has ilustrado mucho con tu trabajo, con lo que estás haciendo. Te reitero la enhorabuena y nada, a seguir alegrando corazones y alegrando oídos con el trabajo que hacéis desde Mute Books. Un Ay, beso tan muy lindo, fuerte. muchas gracias y enhorabuena a ti también porque haces parte de nuestra familia, así que fantástico. Gracias, Juliana. Un abrazo. Un abrazo, Ángel, gracias.